Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Guizar Santos, una servidora, y mi equipo está conformado por Naomi Montserrat Reyes. A continuación, el tema que les vamos a presentar se llama Enfoques de la investigación cualitativos y cuantitativos. ¿Qué es la investigación? La investigación es un proceso sistemático que permite obtener conocimientos nuevos o ampliar el ya existente mediante la observación, el análisis y la interpretación de la realidad. En el campo educativo, la investigación ayuda a comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje para mejorar práctica, la práctica docente. A continuación, ¿qué es un enfoque cuantitativo? Un enfoque cuantitativo es un tipo de investigación que se basa en la medición y el análisis de datos numéricos para explicar fenómenos y comprobar hipótesis. Las características del enfoque cuantitativo. Sus características son unas: utiliza datos numéricos, aplica encuestas, cuestionarios o experimentos. Al igual, analiza datos mediante estadísticas. Al igual, busca resultados objetivos y mediables. Sigue un proceso estructurado. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Sus ventajas permiten analizar grandes cantidades de datos. Los resultados pueden generalizarse. Es objetivo y preciso. Sus desventajas: no profundiza en experiencias o emociones, puede limitar la comprensión del contexto, reduce fenómenos complejos a números. Después de haber visto el enfoque cuantitativo, a continuación voy a explicar qué es el enfoque cualitativo, que también es una forma de investigar cómo se enfoca más en comprender a las personas, incluso en sus experiencias, que en trabajar con números. Bueno, en la diapositiva tenemos que el enfoque cualitativo es la forma de investigar que se enfoca más en entender las experiencias, las opiniones o incluso los significados que las personas le dan a las diferentes situaciones, que por ejemplo también que este tipo de investigación no solamente busca medir resultados, estadísticas, sino analizar las opiniones, las ideas, comprender mejor el fenómeno. Y aquí, pues, el investigador nos da a entender que observa lo que ocurre en la realidad, tal como sucede, tratando de interpretar mejor el significado que tiene para quienes participan en él. Características del enfoque cualitativo. Se centra en comprender las experiencias y percepciones de las personas. Esto nos da a entender que significa que el enfoque debe ser o se debe buscar entender cómo las personas viven o lo interpretan en ciertas situaciones, en lugar de medir los datos con los números. Lo que se intenta conocer es que cómo es que piensan, qué sienten o qué significado se le dan en que experimentan. En el siguiente punto también tenemos estudiar los fenómenos tal como ocurre en la realidad. En, en este tipo de investigación, pues los fenómenos pueden analizar en su contexto más natural, es decir, que en lugar y momento donde se pueden realizarse las situaciones, el investigador puede observar las situaciones sin modificarlas o poder entender cómo se desarrollan de manera más auténtica en la vida cotidiana. Y por último, también tenemos utiliza herramientas como entrevistas, observaciones o relatos de experiencias. En esta característica, lo que hace es obtener información. En el enfoque cualitativo se utilizan ciertos métodos que permiten escuchar, analizar las experiencias de las personas que, por ejemplo, las entrevistas nos sirven para conocer las opiniones, la observación y ver cómo actúan en determinadas situaciones o relatos o testimonios que nos ayudan a comprender mejor las experiencias personales a más detalle. Ventajas y desventajas del enfoque cualitativo. Ventajas. En ventajas tenemos que nos permiten mejorar.
conocer las experiencias, cómo es que se proporciona más a detalle cierta información sobre los fenómenos, incluso nos ayuda a analizar cómo son los aspectos emocionales, sociales o incluso culturales. También nos permite estudiar ciertas situaciones. ¿A qué vamos a esto? Esto nos permite también a que no solamente se debe limitar a la recopilación de datos, sino que también nos busca analizar cómo piensan, incluso cómo sienten o cómo se interpretan ciertas situaciones, además de que su enfoque también nos permite analizar situaciones que están dentro más del contexto real, es decir, que ocurren en la vida cotidiana. A continuación tenemos las desventajas. En las desventajas, por ejemplo, los resultados pueden ser más subjetivos. Estos dependen no solamente dependen de la interpretación del autor o del investigador. No siempre estos se pueden generalizar o incluso los resultados a grandes grupos de personas. El análisis de su información que puede tomar incluso más tiempo. Pero finalmente el proceso del análisis puede ser más largo, ya que requiere revisar y comprender más a detalle la información que se recopila. Diferencias entre ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo. Primero que nada, vamos a explicar cuál es el tipo de datos que se utilizan. En el enfoque cuantitativo se trabaja la información numérica que se puede y analizarse mediante estadísticas, mientras que el enfoque cualitativo se enfoca más en las opiniones, las experiencias y significados que las personas le dan a ciertas situaciones. En segundo lugar, tenemos la forma en cómo se desarrolla la investigación y cambia. En este enfoque cuantitativo, pues es un proceso en el cual es más organizado, ya que primero se plantea una hipótesis, después se recopilan ciertos datos para comprobarla. En cambio, en el enfoque cualitativo es más flexible y puede adaptarse mejor a ciertas situaciones conforme avanza los estudios. Y respecto a el propósito de la investigación, mm, podemos decir que el enfoque cuantitativo busca medir y explicar los fenómenos para obtener mejores resultados que puedan medirse y aplicarse a un grupo amplio de personas, que por su parte, el enfoque cualitativo también pretende comprender los fenómenos con mayor profundidad, enfocándose más en las experiencias individuales. Y por esto, en esta última diapositiva, haré la explicación de un ejemplo de las artes. En esta parte se presenta un ejemplo de cómo se pueden utilizar los dos enfoques en la investigación dentro del área de las artes. Por ejemplo, si utilizamos el enfoque cuantitativo, podríamos aplicar encuestas para saber cuántos participan en actividades artísticas, como por ejemplo la danza, la pintura, incluso la música, o con qué frecuencia pueden realizar ciertas actividades. Con esta información se pueden obtener ciertos datos numéricos para después analizarlas. En cambio, si utilizamos enfoques cualitativos, lo que busca es comprender las experiencias de los estudiantes dentro de las actividades artísticas, que por ejemplo se podrían hacer entrevistas o realizar observaciones para conocer o cómo se sienten al expresarse en el arte a través de ello, o qué significados para ellos significa participar en esas actividades. De esta manera, ambos enfoques permiten estudiar el arte desde unas diferentes perspectivas.